Hoy en el recuento, Xiaomi ya llega a Perú, te daremos un poquito más de detalles. Además, Meizu presenta su modelo 16S, muy interesante por su precio. Además, también te presentamos el nuevo Huawei Y5 2019. También te hablaremos de la nueva plataforma de streaming Samsung Kids. Y para terminar, el OnePlus 7 ya tiene fecha de presentación. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté quién crees que tenga el primer plegable exitoso. La mayoría piensa que Huawei será el afortunado, ya que Samsung ha retrasado el lanzamiento de su Galaxy Fold y Xiaomi todavía no muestra nada oficial sobre algún modelo en específico. Pasemos a la primera noticia. Xiaomi ya ha llegado a Perú y esto lo ha anunciado a través de su cuenta de Facebook y supongo que también a través de algún evento en aquella región. Escribieron en su publicación: estamos muy contentos de llegar a Perú, esto significa muchísimo para nosotros ya que tenemos muchas sorpresas para ustedes. Estén atentos a nuestras próximas publicaciones. Y enseguida empezaron a anunciar detalles de su primer smartphone para aquella región, que es uno de los más interesantes, el Redmi Note 7 con cámara de 48 megapíxeles, pantalla de 6.3 pulgadas con un pequeño notch tipo gota. Además, dijeron que viene protegida con Gorilla Glass 5, el procesador Snapdragon 632, batería de 4000 mAh y doble cámara trasera de 12 y 2 megapíxeles. Parece que por el momento no han anunciado ningún precio en aquella región, solamente están diciendo cuál será el smartphone que están a punto de llevar. Entonces vamos a seguir esperando y le agradezco a Daniel Benítez, que fue quien me informó que ya llegó Xiaomi a su región. Y ya que hablamos de buenos dispositivos por buen precio, vamos a hablar ahora del Meizu 16S, un smartphone muy interesante, no tanto por diseño, pero sí por especificaciones, ya que cuenta con el Snapdragon 855, una pantalla AMOLED de 6.2 pulgadas, viene en dos versiones, 6 y 128 o también 8 y 256 GB, tiene lector de huellas dentro de la pantalla, USB tipo C, está disponible en negro, blanco y azul, batería de 3600 mAh, viene con Android 9 Pie, pero sobre él la capa Flame 7.3, además tiene cámara doble de 48 y 20 megapíxeles con estabilizador y la cámara frontal para selfies es de 20 megapíxeles, también tiene inteligencia artificial, un modo nocturno para las fotografías y también un modo belleza, y todo esto por aproximadamente $475, así que es un precio demasiado competitivo. Por supuesto, no se enfoca demasiado en una pantalla que tenga un diseño muy atractivo. Por ejemplo, no tiene notch o no tiene ahí algún recorte para albergar la pantalla dentro. Entonces eso seguramente también ayudará a que sea el precio más bajo. Muy interesante, pero por el momento al parecer solamente se venderá en China. Y ya que hablamos de China, es tiempo de mencionar un nuevo modelo de Huawei. Se trata del Y5 2019. Si recuerdas, ayer tuvimos al Y6 aquí en el canal, así que si no has visto el video tienes que ir. Por el momento este dispositivo parece enfocarse exactamente en lo mismo, es un gama baja totalmente, pantalla TFT de 5.71 pulgadas HD+, el procesador es el MediaTek 6761, 2 GB de RAM, viene con Android 9, creo que esa es de las mejores noticias, y viene en dos versiones, una de 16 y otra de 32 GB de almacenamiento. En cuanto a las cámaras, tiene la principal de 13 megapíxeles y para selfies de 5, batería de 3020 mAh, viene con micro USB, tal vez otro de sus principales puntos muy básicos, y además viene con desbloqueo facial, aunque obviamente no en tercera dimensión. Está disponible en varios colores: Midnight Black, Sapphire Blue, Amber Brown y Modern Black. Lo que más se destaca del dispositivo es su pantalla con el recorte Dewdrop que le llama Huawei y además el acabado tipo piel que tiene uno de sus colores. Entonces parece que Huawei sigue apostando por introducir nuevos dispositivos, aunque sean un poco parecidos. Y lo que Samsung ha presentado recientemente es su servicio Samsung Kids, que a partir del día de ayer estaba ya disponible para los niños que tengan entre 3 y 12 años. Este servicio va a ofrecerte un acceso ilimitado a 10,000 horas con programas de diversión, incluso programas
programas educativos, libros, películas y programas de televisión. Samsung tiene alianza con algunas marcas populares ya, como Transformers, Dr. Panda, Lego, Kylo, Ositos Cariñositos e incluso Peppa Pig. Entonces va a estar disponible por ahí el contenido para que los padres puedan brindarle algo seguro a sus hijos. Al parecer, esperemos que este contenido esté bien filtrado y clasificado y seleccionado, ya que por el momento esto está en México. Los usuarios pueden suscribirse por 89 pesos mensuales o también 899 pesos anuales, es decir, más o menos $5 al mes, o también puede ser $50 al año. Este servicio estará disponible para smartphones y tablets Galaxy y también para otros dispositivos Android, aunque seguramente la competencia estará muy difícil porque, por ejemplo, Netflix cuenta con una categoría para niños. Pero pasemos a la siguiente noticia. Ahora ya tenemos fecha oficial para la presentación del OnePlus 7, uno de los dispositivos más interesantes del año, ya que siempre integra especificaciones muy parecidas, por ejemplo, a los Galaxy S10, pero por un precio mucho menor. Así que la invitación ya está oficial. Será presentado el 14 de mayo y realizará 3 eventos en 3 continentes diferentes, pero todos al mismo tiempo. Habrá evento en Londres, en Nueva York y en Bangalore, y se podrá seguir a través de su página oficial o también a través de YouTube, Twitter o Facebook. Parece que tienen preparadas todas las transmisiones. La hora es a las 5 de la tarde de España, que son las 10 de la mañana en México, por si gustas hacer algunas conversiones. Así que bueno, por el momento esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.